La misteriosa enfermedad devoraba al potro recién nacido sin que ningún veterinario pudiera siquiera diagnosticarla. El viejo caballo blanco se tendió junto al moribundo, iniciando un antiguo ritual de sanación que absorbería el mal mortal hacia su propio cuerpo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer llegaba lentamente a la hacienda El Robledal. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las rendijas del viejo establo, dibujando líneas doradas sobre la paja fresca. En una esquina, apartada del resto, Luna, una yegua de pelaje castaño, yacía exhausta tras haber dado a luz durante la madrugada. A su lado, un pequeño bulto de color marrón claro se movía débilmente, intentando ponerse en pie con piernas temblorosas que cedían una y otra vez bajo su propio peso. Martín, el capataz de la hacienda, observaba la escena con una mezcla de alegría y preocupación. El nacimiento siempre era motivo de celebración, pero algo en el comportamiento del potrillo no parecía normal. Sus intentos por levantarse eran demasiado torpes, incluso para un recién nacido, y su respiración parecía trabajosa, como si cada bocanada de aire le costara un esfuerzo tremendo. «No me gusta cómo se ve», murmuró Martín pasándose una mano por la barba entrecana. «Debería estar más activo a estas alturas». El hombre se agachó junto al pequeño animal, acariciando suavemente su pelaje aún húmedo. El potrillo tenía unos ojos grandes y oscuros que miraban al mundo con una mezcla de curiosidad y temor. Luna, agotada por el parto, intentaba lamer a su cría, pero ella misma parecía luchar por mantenerse consciente. «Llamaré al veterinario», decidió Martín, saliendo apresuradamente del establo. En ese momento, desde el otro extremo del establo, unos cascos resonaron sobre el suelo de tierra. Era Tormenta, un caballo blanco de edad avanzada que había sido en sus años de juventud el orgullo de la hacienda. Ahora, con más de 20 años a sus espaldas, su pelaje antes platinado mostraba señales de su edad, pero sus ojos seguían transmitiendo una inteligencia y nobleza que le habían ganado el respeto de todos en la hacienda. Tormenta se acercó despacio, con pasos cautelosos y medidos. Se detuvo a unos metros, observando a Luna y a su cría con lo que parecía ser curiosidad. El viejo caballo había presenciado muchos nacimientos en sus años en la hacienda, pero algo en su postura indicaba que percibía que este era diferente. El veterinario, el doctor Ramírez, llegó una hora después. Era un hombre de unos 50 años, de rostro amable pero serio, curtido por años de trabajo bajo el sol. Se agachó junto al potrillo, examinándolo con manos expertas mientras Martín esperaba a un lado, retorciéndose nerviosamente el sombrero entre las manos. «¿Qué opina, doctor?», preguntó finalmente, incapaz de contener su preocupación. El doctor Ramírez se incorporó lentamente, con el ceño fruncido. «No voy a mentirte, Martín. El potro no está bien, tiene fiebre, su respiración es irregular y muestra signos de debilidad que no son normales, incluso para un recién nacido». «¿Sabe qué le pasa?», el veterinario negó con la cabeza. «Podría ser una infección congénita, algún problema durante el parto. Necesito hacer más pruebas. Mientras tanto, hay que mantenerlo hidratado y vigilar su temperatura». Martín asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Los potrillos eran siempre una inversión importante para la hacienda, pero más allá de eso, odiaba ver sufrir a cualquier animal bajo su cuidado. «Haré todo lo posible, doctor». Durante las horas siguientes, Martín siguió al pie de la letra las instrucciones del veterinario. Preparó una mezcla especial para alimentar al potrillo, ya que Luna parecía demasiado débil para amamantarlo adecuadamente. Cada hora tomaba su temperatura
y le administraba los medicamentos recetados por el doctor Ramírez. A pesar de todos los cuidados, el estado del potrillo no mejoraba. Parecía sumido en un letargo constante, apenas moviéndose, salvo por espasmos ocasionales que sacudían su pequeño cuerpo. Luna, por su parte, se debilitaba cada vez más, como si la enfermedad de su cría la estuviera consumiendo también a ella. Fue en la tercera noche cuando sucedió algo inesperado. Martín había caído rendido de cansancio, sentado en un banco junto al pesebre donde descansaban Luna y su potrillo. Un suave relincho lo despertó sobresaltado. Al abrir los ojos, vio a Tormenta de pie, junto al potrillo enfermo. El viejo caballo blanco olfateaba al pequeño con cuidado, luego levantaba la cabeza y resoplaba suavemente, como si estuviera evaluando su estado. Martín se frotó los ojos, pensando que quizás estaba soñando. Pero no, allí estaba Tormenta, el antiguo semental de la hacienda, ahora retirado debido a su edad, observando al potrillo con una atención que parecía casi humana. «¿Qué haces aquí, viejo amigo?», susurró Martín, acercándose despacio para no asustar a los animales. Tormenta no se movió, manteniendo su posición cerca del potrillo. Cuando Martín intentó guiarlo de vuelta a su propio establo, el caballo se mantuvo firme, negándose a moverse. Había algo en su actitud, una determinación tranquila pero inquebrantable que hizo que Martín desistiera. «Está bien, quédate si quieres», concedió finalmente, demasiado cansado para insistir. A la mañana siguiente, cuando el doctor Ramírez regresó para revisar al potrillo, se encontró con una escena sorprendente. Tormenta estaba echado junto al pequeño enfermo, su gran cuerpo blanco curvado protectoramente alrededor del potrillo. Luna, un poco apartada, observaba con lo que parecía ser alivio, como si agradeciera la ayuda en el cuidado de su cría. «Nunca había visto algo así», comentó el veterinario, observando a Tormenta con curiosidad profesional. «Los caballos pueden ser protectores con sus crías, pero que un macho no emparentado muestre este tipo de comportamiento es inusual». Martín asintió igualmente asombrado. Tormenta siempre ha sido especial, inteligente, casi como si entendiera lo que pasa a su alrededor. Anoche vino por su cuenta y no ha querido separarse del potrillo desde entonces. El doctor Ramírez examinó al potrillo, que seguía débil pero parecía ligeramente más reactivo que el día anterior. «Su temperatura ha bajado un poco», observó, «y su respiración parece menos trabajosa. No quiero ser demasiado optimista, pero parece haber una pequeña mejoría». «¿Cree que se recuperará?», preguntó Martín, con un destello de esperanza. El veterinario se encogió de hombros. «Es demasiado pronto para saberlo. La enfermedad que tiene es algo que no había visto antes. Los análisis que tomé ayer no muestran una causa clara. Podría ser una deficiencia inmunológica, algo genético. Seguiremos tratándolo y observando». A lo largo del día, Martín notó algo extraordinario. Tormenta no solo se quedaba junto al potrillo, sino que parecía estar activamente involucrado en su cuidado. Cuando Martín traía la mezcla nutritiva para alimentar al pequeño, Tormenta relinchaba suavemente, como animando al potrillo a comer. Cuando el pequeño temblaba debido a la fiebre, el viejo caballo se acercaba más, proporcionándole calor con su propio cuerpo. La noche caía sobre la hacienda, envolviendo el establo en sombras que la tenue luz de una lámpara de aceite apenas lograba disipar. Martín había decidido dormir allí, incapaz de dejar al potrillo enfermo solo durante la noche. Preparó un catre improvisado con mantas viejas y lo colocó cerca del pesebre donde descansaba el pequeño animal. Desde su rincón podía observar la extraña escena que se había convertido en la nueva normalidad durante las últimas 24 horas. Tormenta,
el viejo semental blanco, echado protectoramente junto al potrillo, mientras Luna descansaba a pocos metros, recuperándose lentamente de un parto que había consumido casi todas sus fuerzas. «Nunca pensé que vería algo así», murmuró para sí mismo, observando cómo Tormenta ajustaba su posición, cuidando de no aplastar al pequeño potro, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para transmitirle calor. El potrillo, al que Martín había empezado a llamar valiente en su mente, seguía luchando contra la misteriosa enfermedad. Su respiración, aunque ligeramente menos trabajosa que el día anterior, aún sonaba como un silbido entrecortado en el silencio del establo. A veces, pequeños temblores recorrían su cuerpo, y en esos momentos, Tormenta parecía acercarse más, como si intentara absorber el malestar del pequeño. En algún momento de la noche, Martín despertó sobresaltado por un ruido. Al principio pensó que era el potrillo, quizás empeorando, pero al enfocar la vista en la penumbra, vio que Tormenta estaba de pie, moviéndose inquieto alrededor del pequeño. El viejo caballo relinchaba suavemente, como si estuviera llamando a alguien. Martín se levantó de un salto y se acercó. El potrillo parecía estar teniendo algún tipo de ataque, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos más violentos que antes. Su respiración se había vuelto extremadamente dificultosa, como si algo obstruyera sus vías respiratorias. «Maldita sea», exclamó Martín, arrodillándose junto al animal. «Aguanta, pequeño, aguanta». Con manos temblorosas, intentó recordar lo que el doctor Ramírez le había enseñado sobre primeros auxilios para potrillos. Inclinó con cuidado la cabeza del animal, intentando facilitar su respiración, mientras buscaba a tientas el teléfono móvil en su bolsillo para llamar al veterinario. Fue entonces cuando Tormenta hizo algo asombroso. El viejo caballo se acercó al potrillo y, con un movimiento sorprendentemente delicado, para un animal de su tamaño, empujó el costado del pequeño con su hocico, aplicando una presión suave, pero firme. Después de unos segundos que parecieron eternos, el potrillo expulsó un pequeño trozo de paja que había estado obstruyendo su garganta y comenzó a respirar con más facilidad. Martín se quedó paralizado, observando la escena con incredulidad. No era posible que Tormenta hubiera sabido exactamente qué hacer, ¿o sí? Los caballos eran animales inteligentes, cierto, pero esto parecía algo más, como si el viejo semental tuviera algún tipo de conocimiento o intuición que iba más allá de lo explicable. Cuando el doctor Ramírez llegó, una hora después, encontró a Martín sentado en su catre, con una expresión de perplejidad en su rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó el veterinario, acercándose inmediatamente al potrillo. Martín le contó lo sucedido, aunque omitió algunos detalles sobre la intervención de Tormenta, temiendo sonar como un loco que atribuía habilidades sobrenaturales a un caballo. «El pequeño tuvo un ataque, pero parece que se ha estabilizado», concluyó, observando cómo el doctor examinaba al potrillo. «Su respiración ha mejorado», confirmó el veterinario, auscultando el pecho del animal. «Y la fiebre parece haber bajado un poco. Sin embargo, sigue siendo demasiado débil para su edad». El doctor Ramírez se enderezó, observando pensativo a Tormenta, que se había mantenido cerca, vigilante. «Es curioso», comentó. «He tratado cientos de caballos en mi carrera, pero nunca había visto un comportamiento como el de este semental. Es casi como si...». Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Bueno, no importa. Lo que cuenta es que el potrillo está mostrando signos de mejoría, aunque aún estemos lejos de estar fuera de peligro». Tras dejar nuevas instrucciones y medicamentos, el veterinario se marchó, prometiendo volver al día siguiente. Martín, demasiado alterado por los eventos de la noche como para volver a dormir, se quedó sentado observando a los animales.
a la luz del amanecer, que comenzaba a filtrarse por las rendijas del establo, pudo observar con más detalle la interacción entre Tormenta y el potrillo. El viejo caballo parecía estar constantemente pendiente del pequeño, ajustando su posición para mantenerlo cómodo, a veces empujándolo suavemente con el hocico como animándolo a moverse un poco, otras veces simplemente quedándose quieto a su lado, como una presencia reconfortante. En un momento dado, Luna, que había estado observando desde su rincón, se acercó tambaleante. La yegua aún estaba débil, pero parecía determinada a acercarse a su cría. Martín temió por un instante que pudiera haber un conflicto entre ella y Tormenta, pero para su sorpresa el viejo semental se apartó respetuosamente, permitiendo que la madre se acercara a su hijo. Luna olisqueó al potrillo, relinchando suavemente como reconociéndolo, y luego, en un gesto que conmovió a Martín hasta lo más profundo, inclinó su cabeza hacia Tormenta, como en un silencioso agradecimiento. Después, débil aún para mantenerse en pie por mucho tiempo, volvió a su lugar de descanso. «Es como si supieran exactamente lo que están haciendo», murmuró Martín, asombrado por la coordinación aparentemente consciente entre los animales. A lo largo del día, el comportamiento de Tormenta se volvió aún más extraordinario. Cuando Martín traía la mezcla nutritiva para alimentar al potrillo, el viejo caballo se apartaba lo justo para permitirle trabajar, pero mantenía su atención fija en cada movimiento, como supervisando el proceso. Si el potrillo parecía rechazar el alimento, Tormenta relinchaba suavemente como animándolo, y milagrosamente el pequeño parecía responder, haciendo un esfuerzo por tragar un poco más. Durante las horas de más calor, cuando el sol de mediodía convertía el establo en un horno, Tormenta se posicionaba estratégicamente para proporcionar sombra al pequeño, usando su propio cuerpo como escudo contra los rayos que se filtraban por las ventanas. Martín, fascinado, comenzó a documentar estas interacciones en un cuaderno viejo que encontró en un cajón del establo. No sabía si alguien le creería, pero sentía que estaba presenciando algo único, algo que merecía ser registrado. Esa tarde, mientras observaba a Tormenta acicalando suavemente al potrillo con su hocico, limpiando su pelaje con un cuidado casi maternal, Martín recordó una vieja historia que su abuelo solía contar, una leyenda sobre caballos antiguos que, según los viejos de la región, poseían la capacidad de sanar a otros animales, una especie de don místico transmitido a través de generaciones selectas. En aquel entonces, siendo un niño, Martín había descartado esas historias como simples supersticiones de viejos. Pero ahora, observando a Tormenta, comenzaba a preguntarse si quizás había más verdad en aquellos relatos de lo que jamás había imaginado. Cuando el doctor Ramírez regresó esa noche para su revisión diaria, encontró al potrillo notablemente más activo. No solo su respiración había mejorado, sino que incluso había intentado ponerse en pie un par de veces, aunque sin éxito todavía. ¿Estás seguro de que no le has administrado algún tratamiento adicional?, preguntó el doctor Ramírez, sin apartar la mirada del potrillo que, por primera vez desde su nacimiento, mostraba signos visibles de mejoría. Martín negó con la cabeza. «Solo lo que usted me indicó, doctor. El único cambio ha sido... bueno, Tormenta», respondió, señalando al viejo caballo blanco que se mantenía cerca, observándolos con sus ojos oscuros y atentos. El veterinario frunció el ceño, escéptico. «Martín, sabes que te aprecio, pero no puedes esperar que crea que un caballo viejo está curando a este potrillo. No digo que lo esté curando exactamente». Martín dudó, buscando las palabras adecuadas. «Pero hay algo en su comportamiento, en cómo lo cuida. Es como si supiera lo que hace». El doctor Ramírez suspiró, guardando sus instrumentos en el maletín. «Los animales tienen instintos protectores, es cierto,
y a veces desarrollan comportamientos que nos parecen casi humanos. Pero hay una explicación científica para todo esto. Hizo una pausa, observando a Tormenta con renovado interés. Aunque debo admitir que nunca había visto algo así. Cuando el veterinario se marchó, la noche ya había caído sobre la hacienda. Martín, demasiado intrigado por lo que estaba presenciando, decidió pasar otra noche en el establo. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Raúl, el hijo del dueño de la hacienda, había regresado de la universidad y, al enterarse de la situación, había insistido en ver por sí mismo al misterioso dúo. «Mi padre me contó lo que está pasando», dijo Raúl, un joven de unos 20 años, con el mismo amor por los caballos que había caracterizado a su familia durante generaciones. Dijo que Tormenta está actuando como una niñera para el potrillo enfermo. Martín asintió, observando cómo el viejo caballo ajustaba su posición para que el pequeño pudiera apoyarse mejor contra su cuerpo. «Es más que eso», respondió. «Es como si lo estuviera sanando de alguna manera». Raúl arqueó una ceja escéptico. «¿Sanando? Vamos, Martín, no me digas que empiezas a creer en esas viejas historias que contaba mi abuelo». «¿Las conoces?», preguntó Martín sorprendido. «Claro que sí. Mi abuelo solía sentarme en sus rodillas y contarme sobre los caballos sanadores, descendientes directos de los primeros equinos que llegaron con los conquistadores». Raúl sonrió con nostalgia. Decía que algunos caballos nacían con un don especial, una especie de magia antigua que les permitía absorber el dolor y la enfermedad de otros seres vivos. Martín miró a Tormenta, pensativo. «Tu abuelo también me contó esas historias. Decía que se podía reconocer a estos caballos por una marca especial, una especie de patrón en su pelaje». «Sí, como una estrella invertida en el pecho», completó Raúl. «Era una bonita historia para dormir, pero ambos sabemos que no es más que una leyenda». Sin embargo, a pesar de su escepticismo, Raúl se acercó a Tormenta con curiosidad. El viejo caballo le permitió aproximarse, pero mantuvo una actitud alerta, como si evaluara sus intenciones. «Es extraño», murmuró Raúl, después de observar durante un rato la interacción entre Tormenta y el potrillo. «Nunca había visto a un caballo actuar así. Es casi como si entendiera que el pequeño necesita ayuda». Esa noche, mientras Raúl dormitaba en una silla y Martín revisaba sus notas a la luz de una lámpara, un suave relincho lo sobresaltó. El potrillo, por primera vez, había logrado ponerse en pie. Sus piernas temblaban violentamente bajo su peso y parecía que iba a caer en cualquier momento, pero ahí estaba, de pie, con una determinación que conmovió a ambos hombres. Tormenta relinchó suavemente, como animando al pequeño. El potrillo dio un paso tambaleante, luego otro, antes de desplomarse exhausto. Pero aquel pequeño logro era un signo inequívoco de mejoría. «Increíble», susurró Raúl, completamente despierto ahora. «Hace 3 días decías que apenas sobreviviría y ahora está intentando caminar». Martín asintió, sin palabras para expresar lo que sentía. Había algo en aquella escena, en la forma en que Tormenta cuidaba del potrillo, que iba más allá de lo que podía explicar racionalmente. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo desarrollo. El señor Juárez, dueño de la hacienda y padre de Raúl, decidió visitar el establo para ver por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Era un hombre de negocios práctico, poco dado a fantasías o supersticiones, pero también con un profundo respeto por los animales que habían sido el sustento de su familia durante generaciones. «Mi hijo me dice que tienes una situación inusual entre manos», comentó mientras Martín le mostraba al potrillo, que ahora descansaba tranquilamente junto a Tormenta. «Así es, señor Juárez. El potrillo nació con una enfermedad que el doctor Ramírez no ha podido identificar, pero desde que Tormenta comenzó a cuidarlo, ha mostrado signos de mejoría.
El señor Juárez observó a los animales con atención, su rostro una máscara impenetrable. Mi padre solía hablar de algo así, dijo finalmente, su voz teñida de una emoción que rara vez mostraba. Decía que su abuelo tenía un caballo que podía sanar a otros animales. Siempre pensé que era una de sus historias, inventadas para mantener vivas las tradiciones. Se acercó a Tormenta, extendiendo una mano para acariciar su cuello. El viejo caballo inclinó la cabeza, como reconociendo el gesto. Tormenta siempre fue especial, continuó el señor Juárez. Mi padre lo compró hace más de 20 años contra el consejo de todos los expertos. Era un potro flaco, aparentemente sin valor, pero mi padre insistió en que había algo único en él. Dijo que tenía una marca en el pecho, como una estrella invertida. Martín y Raúl intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Podemos verla?, preguntó Raúl, incapaz de contener su curiosidad. El señor Juárez asintió, y con cuidado apartó el pelaje en el pecho de Tormenta. Allí, casi invisible bajo el pelo blanco, se podía distinguir una marca más clara, con la forma exacta de una estrella de 5 puntas invertida. «Dios mío», murmuró Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Entonces las historias son ciertas. El señor Juárez se enderezó, su expresión solemne. No sé si son ciertas, Martín, pero sí sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Hizo una pausa, mirando al potrillo enfermo. Si Tormenta puede ayudar a este pequeño, entonces debemos permitírselo. En los días siguientes, la mejoría del potrillo se volvió evidente para todos en la hacienda. Aunque seguía siendo más débil de lo normal para su edad, ahora podía mantenerse en pie durante períodos más largos y había comenzado a alimentarse directamente de Luna, quien también parecía recuperar sus fuerzas. Tormenta, sin embargo, no se separaba del pequeño. Día y noche, el viejo caballo blanco permanecía junto al potrillo, a veces echado a su lado, otras veces de pie como un guardián silencioso. Si alguien se acercaba demasiado, Tormenta relinchaba suavemente, como advirtiendo que no interfirieran. El doctor Ramírez, en su visita diaria, no podía ocultar su asombro ante la recuperación del animal. Científicamente, no puedo explicar lo que está pasando, admitió finalmente, después de una semana de observación. Los análisis muestran que la enfermedad sigue presente en su organismo, pero los síntomas están remitiendo. Es como si algo estuviera fortaleciendo su sistema inmunológico, permitiéndole combatir lo que sea que lo afecta. A medida que pasaban los días, el misterio en torno a Tormenta y el potrillo, al que finalmente habían decidido llamar Lucero, por una pequeña mancha blanca en su frente, se profundizaba. Todos en la hacienda habían escuchado la historia y muchos se acercaban al establo para presenciar con sus propios ojos el extraño fenómeno. La noticia incluso había trascendido los límites de El Robledal, atrayendo la curiosidad de habitantes de haciendas vecinas. El doctor Ramírez, inicialmente escéptico, ahora pasaba horas observando la interacción entre ambos animales, tomando notas detalladas y consultando viejos libros de veterinaria en busca de alguna explicación científica que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba presenciando. Hay documentación sobre comportamientos similares, le comentó a Martín una tarde, mientras ambos observaban a Tormenta acicalando suavemente el pelaje de Lucero. Casos de animales que desarrollan conductas protectoras hacia crías que no son suyas, pero nada que explique esta conexión. Martín asintió, comprendiendo la frustración del veterinario. Como hombre de ciencia, el doctor Ramírez necesitaba encontrar una explicación racional, algo que pudiera medirse y catalogarse. Pero lo que estaba ocurriendo en aquel establo parecía desafiar cualquier explicación convencional. Quizás algunas cosas no necesitan ser explicadas, sugirió Martín,
ganándose una mirada escéptica del veterinario. Sin embargo, a pesar de la aparente recuperación de Lucero, Martín había comenzado a notar algo preocupante. Tormenta, siempre fuerte y vigoroso a pesar de su edad, parecía estar perdiendo vitalidad. Su pelaje, antes brillante, comenzaba a perder lustre. Sus movimientos, siempre elegantes y precisos, ahora parecían más lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo considerable. Una mañana, Martín encontró a Tormenta tendido junto a Lucero, respirando con dificultad. Alarmado, llamó inmediatamente al doctor Ramírez. «No lo entiendo», dijo el veterinario después de examinar al viejo caballo. «Sus signos vitales están débiles, como si estuviera combatiendo algún tipo de infección, pero no hay indicios visibles de enfermedad. ¿Podría ser...?» Martín dudó, consciente de lo absurdo que iba a sonar. ¿Podría ser que de alguna forma esté absorbiendo la enfermedad de Lucero? El doctor Ramírez lo miró como si hubiera perdido la razón. «Martín, eso es imposible. Las enfermedades no se absorben como si fueran agua en una esponja». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, el veterinario observaba a los dos caballos con una expresión pensativa. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. A medida que Lucero mejoraba, Tormenta parecía debilitarse en la misma proporción. Esa tarde, el señor Juárez convocó una reunión en la casa principal de la hacienda. Además de Martín, Raúl y el doctor Ramírez había invitado a doña Carmen, una anciana del pueblo, conocida por su conocimiento de antiguas tradiciones y leyendas. La mujer, de pelo blanco y rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida larga y dura, escuchó atentamente mientras le relataban lo que estaba ocurriendo en el establo. «No es la primera vez que escucho algo así», dijo finalmente, su voz cascada pero firme. «Mi abuela me contaba historias sobre los caballos sanadores. Decía que el don era una bendición, pero también una carga». «¿A qué se refiere?», preguntó Raúl, inclinándose hacia adelante con interés. «Los caballos con la marca de la estrella invertida pueden absorber la enfermedad y el dolor de otros seres», explicó doña Carmen. «Pero no destruyen esa enfermedad, la toman dentro de sí mismos». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. «¿Está diciendo que Tormenta está enfermando porque está tomando la enfermedad de Lucero?», preguntó Martín sintiendo un nudo en el estómago. La anciana asintió solemnemente. «Si la leyenda es cierta, eso es exactamente lo que está sucediendo». «Pero eso es una locura», intervino el doctor Ramírez. «No hay mecanismo biológico conocido que permita algo así». «Hay muchas cosas que la ciencia aún no puede explicar, doctor», respondió doña Carmen sin alterarse, «especialmente cuando se trata de vínculos entre seres vivos». «Suponiendo que fuera cierto», dijo el señor Juárez, su rostro una máscara de preocupación. «¿Qué pasará con Tormenta?». Doña Carmen guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Depende de la gravedad de la enfermedad que esté absorbiendo. Si es demasiado fuerte...». Dejó la frase inconclusa, pero todos entendieron lo que quería decir. Raúl fue el primero en romper el tenso silencio que siguió. «Tenemos que separarlos», declaró con firmeza. «No podemos dejar que Tormenta se sacrifique así». «No estoy seguro de que sea tan simple», intervino Martín. «He intentado separar a Tormenta de Lucero en varias ocasiones, para que descanse, pero siempre encuentra la manera de volver a su lado. Es como si sintiera que es su deber, su propósito». «Además», añadió el doctor Ramírez, sorprendiendo a todos con su intervención, «si lo que dice doña Carmen es cierto, y tengo mis reservas al respecto, no sabemos qué efecto tendría separarlos abruptamente. Si Tormenta está de alguna manera estabilizando a Lucero,
Alejarlo podría provocar una recaída en el potrillo. El señor Juárez se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. Tormenta ha sido parte de esta hacienda durante más de 2 décadas. Ha sido un semental excepcional, un compañero leal. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados mientras se debilita. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Pero tampoco puedo condenar a un potrillo recién nacido. Doña Carmen, que había estado escuchando en silencio, habló nuevamente. Según las historias que me contaban, el proceso de sanación tiene un punto crítico, un momento en el que la enfermedad pasa completamente del ser enfermo al sanador. Si el sanador es lo suficientemente fuerte, puede sobrevivir y expulsar la enfermedad de su propio cuerpo. ¿Y si no es lo suficientemente fuerte?, preguntó Raúl, aunque todos conocían ya la respuesta. La reunión terminó sin una decisión clara. El doctor Ramírez prometió investigar más a fondo, aunque su expresión dejaba claro que no esperaba encontrar una explicación científica. El señor Juárez, por su parte, decidió consultar con otros criadores de caballos de la región, por si alguno hubiera enfrentado una situación similar. Esa noche, Martín regresó al establo, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Al entrar, encontró a Tormenta y Lucero como siempre, uno junto al otro. Pero algo había cambiado. Lucero estaba de pie, más firme que nunca, y por primera vez desde su nacimiento, estaba comiendo heno por su cuenta. Tormenta, por su parte, yacía a su lado, su respiración más trabajosa que antes, sus ojos semicerrados como si estuviera conservando energía. «Oh, Tormenta», murmuró Martín, arrodillándose junto al viejo caballo. «¿Qué estás haciendo, amigo?» Tormenta abrió los ojos al escuchar su voz, y por un momento, Martín tuvo la sensación de que el animal realmente entendía lo que le estaba diciendo. Había una serenidad en aquella mirada, una aceptación que hizo que el corazón de Martín se encogiera. El alba llegó con una claridad que contrastaba cruelmente con la oscuridad que parecía haberse instalado en el corazón de todos en la hacienda. Martín, que había pasado la noche en el establo, despertó para encontrar a Lucero pastando alegremente en el pequeño corral anexo, sus movimientos cada vez más seguros y coordinados. A pocos metros, Tormenta permanecía echado en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. Su pelaje, una vez blanco y brillante, ahora opaco y sin vida. «Buenos días, viejo amigo», murmuró Martín, acercándose para acariciar el cuello del caballo. Tormenta abrió los ojos lentamente, reconociendo su presencia con un débil resoplido. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaron bajo su peso y volvió a desplomarse sobre la paja. El contraste no podía ser más doloroso. Mientras Lucero florecía, recobrando la vitalidad que debería haber tenido desde su nacimiento, Tormenta se marchitaba ante sus ojos, como una flor cortada que ha dado toda su belleza y ahora se prepara para el inevitable final. El doctor Ramírez llegó poco después, su rostro sombrío reflejando lo que todos temían. Tras examinar a ambos caballos, su diagnóstico fue claro. Lucero está casi completamente recuperado. Su sistema inmunológico ahora es fuerte, sus funciones respiratorias son normales y su nivel de energía es el adecuado para un potrillo de su edad. Hizo una pausa pasando su mirada hacia Tormenta. Pero, Tormenta, no puedo explicarlo científicamente, pero todos sus órganos parecen estar fallando simultáneamente. Es como si estuviera llevando una carga demasiado pesada para su cuerpo envejecido. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó Martín, su voz apenas un susurro. El veterinario negó con la cabeza. «Es difícil decirlo. Podría ser un día, podría ser una semana, pero está sufriendo, Martín, y su condición solo empeorará». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia.
Martín sintió un nudo en la garganta mientras observaba a Tormenta, cuya respiración se había vuelto cada vez más laboriosa. El viejo caballo, que había sido el orgullo de la hacienda durante tantos años, que había traído tanta alegría con su elegancia y nobleza, ahora yacía derrotado por una batalla invisible que había elegido librar por voluntad propia. ¿No hay nada que podamos hacer?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. He consultado con colegas, revisado toda la literatura veterinaria a mi alcance, respondió el doctor Ramírez. No hay tratamiento para algo que no entendemos. Podemos darle medicamentos para aliviar su dolor, pero no detendrán lo que está sucediendo. En ese momento, el señor Juárez entró al establo, seguido por Raúl y doña Carmen. La anciana se acercó inmediatamente a Tormenta, arrodillándose junto a él con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. Pasó una mano arrugada por el cuello del caballo, susurrando palabras en un idioma que Martín no reconoció. «Está en la fase final», dijo finalmente, levantando la mirada hacia los presentes. «Ha absorbido casi toda la enfermedad del potrillo. Pronto el proceso estará completo». «¿Y entonces qué?», preguntó Raúl, su voz teñida de una esperanza que contrastaba con la expresión solemne de la anciana. «Entonces tendrá que luchar su propia batalla», respondió doña Carmen. «Si su espíritu es lo suficientemente fuerte, podrá expulsar la enfermedad de su cuerpo y sobrevivir. Si no...». No fue necesario que completara la frase. Todos entendían las implicaciones. El señor Juárez, quien había permanecido en silencio, observando con ojos húmedos al caballo que había sido su compañero durante tantos años, finalmente habló. «He pasado toda la noche consultando con otros criadores. Incluso llamé a un viejo amigo en España que conoce las tradiciones antiguas». Su voz era firme pero cargada de emoción. «Todos coinciden en lo mismo. Si interrumpimos el proceso ahora, Lucero podría recaer y el sacrificio de Tormenta habría sido en vano. Pero podríamos estar condenándolo a una muerte lenta y dolorosa», intervino Raúl, visiblemente angustiado. «¿No sería más humano?». Se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras que todos estaban pensando. El señor Juárez miró a su hijo con una mezcla de comprensión y determinación. «Si fuera cualquier otro caballo, quizás tendrías razón, pero Tormenta no es cualquier caballo. Ha elegido este camino y creo que debemos respetar su decisión». Mientras discutían, nadie notó que Lucero se había acercado silenciosamente. El potrillo, cuyo pelaje castaño ahora brillaba con salud renovada, se detuvo junto a Tormenta. Con un movimiento suave, casi reverente, inclinó su cabeza hasta que su frente tocó el cuello del viejo caballo. Fue un gesto tan simple, tan lleno de gratitud y conexión, que todos guardaron silencio, conmovidos por la escena. Incluso el doctor Ramírez, con toda su formación científica, no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo que trascendía su comprensión racional. Tormenta, como si reuniera sus últimas fuerzas, levantó ligeramente la cabeza para corresponder al gesto de Lucero. Sus ojos, aunque cansados, parecían transmitir un mensaje claro. Todo estaría bien. «Necesito un momento a solas con él», dijo repentinamente el señor Juárez, su voz quebrada por la emoción. Todos asintieron, comprendiendo la necesidad del hombre de despedirse de su viejo amigo. Uno a uno salieron del establo, dejando al dueño de la hacienda arrodillado junto a Tormenta, susurrando palabras que solo el caballo podía escuchar. Afuera, el sol comenzaba a elevarse en el cielo, bañando la hacienda con una luz dorada que parecía burlarse de la tristeza que embargaba a todos. Martín se apoyó contra una valla, observando el horizonte, mientras las palabras de doña Carmen resonaban en su mente.
¿Cómo puede un animal tomar una decisión así?, preguntó finalmente, dirigiéndose a la anciana que se había sentado en un banco cercano. ¿Cómo puede elegir sacrificarse por otro? Doña Carmen sonrió suavemente, sus ojos arrugados fijos en algún punto lejano. Los animales entienden cosas que nosotros hemos olvidado, respondió. No ven la vida y la muerte como opuestos, sino como partes de un mismo ciclo. Tormenta no ve esto como un sacrificio, sino como un propósito. Raúl, que había estado escuchando, sacudió la cabeza. Pero es injusto. Toda una vida de servicio para terminar así. La justicia humana y la justicia natural son cosas diferentes, joven, respondió doña Carmen. Para nosotros, la muerte prematura siempre parece injusta, pero para criaturas como Tormenta, lo injusto sería negarle la oportunidad de cumplir con su propósito. El doctor Ramírez, que se había mantenido apartado, se acercó al grupo. He decidido quedarme, anunció. No puedo explicar lo que está sucediendo, pero quiero estar aquí, por Tormenta y por todos ustedes. Martín asintió agradecido. A pesar de su escepticismo inicial, el veterinario había demostrado ser un aliado invaluable durante aquellos días difíciles. El señor Juárez salió del establo poco después, su rostro marcado por las lágrimas que no se había molestado en ocultar. Sin embargo, había una serenidad en su expresión, como si hubiera encontrado cierta paz en su conversación con Tormenta. Le prometí que estaríamos con él hasta el final, dijo simplemente, y que cuidaríamos de Lucero como él lo hubiera hecho. Los días siguientes transcurrieron en una extraña quietud. La hacienda El Robledal, normalmente bulliciosa con el trabajo diario, parecía haberse sumido en un silencio respetuoso, como si todos los que vivían y trabajaban allí entendieran que estaban siendo testigos de algo extraordinario, algo que debía ser honrado con solemnidad. Martín había trasladado prácticamente todas sus pertenencias al establo. Una cama improvisada, algo de ropa, libros para las largas horas de vigilia. Se turnaba con Raúl para asegurarse de que Tormenta nunca estuviera solo. El doctor Ramírez visitaba la hacienda 2 veces al día, monitoreando constantemente el estado del viejo caballo y registrando cada cambio, cada síntoma, en un cuaderno que ya estaba casi lleno de anotaciones. Lucero, por su parte, estaba completamente recuperado. El potrillo rebosaba energía, trotaba por el corral con la vitalidad propia de su edad, y solo su constante regreso al lado de Tormenta revelaba que algo no era del todo normal en aquella imagen idílica. «Es asombroso», comentó el doctor Ramírez una tarde, observando cómo Lucero regresaba junto a Tormenta después de un breve galope. «Es como si supiera exactamente lo que Tormenta ha hecho por él». Martín asintió, conmovido por la lealtad del potrillo. Cree que realmente lo entiende. No en términos humanos, por supuesto, pero los animales tienen formas de comunicación que van más allá de nuestra comprensión. El veterinario hizo una pausa, observando pensativamente a los 2 caballos. Cuando empecé mi carrera me habrían expulsado de la facultad por siquiera sugerir algo así. Pero después de lo que he visto aquí, no completó la frase, pero no era necesario. Todos los que habían presenciado la extraña y hermosa relación entre Tormenta y Lucero habían sido transformados de alguna manera, incluso el científico más escéptico entre ellos. Esa noche, mientras Martín mantenía su vigilia habitual, notó un cambio en Tormenta. El viejo caballo, que había estado cada vez más débil, parecía ahora estar sufriendo algún tipo de crisis. Su respiración se había vuelto extremadamente laboriosa, y pequeños temblores recorrían su cuerpo cada pocos minutos. Alarmado, Martín llamó inmediatamente al doctor Ramírez.
Creo que está llegando al punto crítico, dijo el veterinario después de examinar a Tormenta. Según lo que nos contó doña Carmen, este es el momento en que la enfermedad está completamente absorbida. Ahora depende de él expulsarla o... La palabra no pronunciada quedó flotando en el aire como una sombra amenazante. A medida que avanzaba la noche, la condición de Tormenta empeoró dramáticamente. Sus temblores se intensificaron, convirtiéndose en espasmos violentos que sacudían todo su cuerpo. Su respiración se volvió irregular, con largos periodos en los que parecía que había dejado de respirar por completo, seguidos por bocanadas desesperadas en busca de aire. El señor Juárez fue informado de inmediato, y pronto todo el personal de la hacienda parecía haberse congregado cerca del establo, esperando noticias. Doña Carmen llegó poco después, trayendo consigo hierbas y ungüentos cuyo intenso aroma llenó el ambiente. «No detendrán lo que está sucediendo», explicó la anciana mientras aplicaba una pasta verdosa sobre el pecho de Tormenta, justo donde se encontraba la marca de la estrella invertida. «Pero pueden ayudar a aliviar su sufrimiento». Lucero, que había estado extrañamente inquieto toda la noche, se acercó al viejo caballo, colocándose junto a su cabeza. Con un gesto que parecía casi deliberado, el potrillo se tendió a su lado, presionando su cuerpo contra el de Tormenta, como si intentara transferirle parte de su renovada fuerza. «Nunca había visto algo así», murmuró Raúl, conmovido hasta las lágrimas. «Es como si intentara devolverle el favor». El señor Juárez, que había permanecido en silencio, se acercó a Martín. «¿Recuerdas cuando llegó Tormenta a la hacienda?», preguntó en voz baja. Martín asintió. Aunque en aquel entonces él apenas era un muchacho que comenzaba a trabajar en el Robledal, recordaba perfectamente el día en que el señor Juárez, en aquel entonces un joven heredero que recién asumía el control de la hacienda de su padre, había traído a un potro blanco flacucho y aparentemente sin valor. Todos pensaban que su padre había cometido un error al comprarlo, recordó Martín. Decían que nunca sería un buen semental, que era demasiado pequeño, demasiado débil. «Mi padre vio algo en él que los demás no podían ver», dijo el señor Juárez, su mirada perdida en los recuerdos. «Me contó que cuando lo vio por primera vez, Tormenta estaba junto a otro potro enfermo. El dueño le dijo que el animal llevaba días sin poder levantarse, pero cuando mi padre llegó, vio a Tormenta echado a su lado, exactamente como está Lucero ahora». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. 2 días después, el potro enfermo estaba completamente recuperado y Tormenta apenas podía mantenerse en pie. Mi padre lo compró en ese mismo instante a pesar de las protestas del vendedor, que no entendía por qué querría un caballo tan débil. Martín miró al señor Juárez con asombro. Nunca había escuchado esa parte de la historia. ¿Está diciendo que Tormenta ya había hecho esto antes? El señor Juárez asintió. Mi padre lo sospechaba. Nunca tuvo pruebas, por supuesto, pero siempre creyó que Tormenta era especial. Decía que tenía un don, un propósito. Un repentino relincho de Lucero interrumpió la conversación. El potrillo se había levantado y miraba a Tormenta con lo que parecía ser alarma. El viejo caballo había dejado de temblar. De hecho, había dejado de moverse por completo. El doctor Ramírez se acercó rápidamente, arrodillándose junto a Tormenta. Colocó una mano sobre su cuello, buscando el pulso, mientras acercaba su oído al pecho del animal. «Su corazón se ha detenido», anunció, su voz profesionalmente neutral, pero sus ojos traicionando su tristeza. «Lo siento mucho». Un silencio sepulcral cayó sobre el establo. Martín sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese instante de pérdida. Después de todo lo que habían presenciado, después de toda la esperanza que habían albergado,
Era difícil aceptar que Tormenta finalmente había perdido su batalla. Lucero, como si entendiera lo que acababa de suceder, emitió un suave relincho que sonaba casi como un lamento. Se acercó nuevamente a Tormenta, tocando con su hocico la cabeza del viejo caballo, en un gesto de despedida que partió el corazón de todos los presentes. Doña Carmen, que había estado observando en silencio, se acercó lentamente. Colocó una mano sobre el pecho de Tormenta, justo donde se encontraba la marca de la estrella invertida, ahora apenas visible bajo el pelaje opaco. «No ha terminado», dijo repentinamente, su voz firme y clara. «El proceso no ha terminado». «¿Qué quiere decir?», preguntó el doctor Ramírez mirando a doña Carmen con incredulidad. «Su corazón se ha detenido. No hay pulso». La anciana no respondió inmediatamente. Sus manos arrugadas recorrían el cuerpo de Tormenta con movimientos suaves pero seguros, como si estuviera leyendo un texto invisible escrito sobre la piel del animal. «La enfermedad está dentro de él ahora», dijo finalmente. «Completamente dentro de él. Pero el proceso de expulsión apenas comienza». Todos intercambiaron miradas confusas. ¿Cómo podía expulsar nada a un caballo cuyo corazón había dejado de latir? El señor Juárez, cuyo rostro reflejaba una mezcla de dolor y resignación, se acercó a doña Carmen. «¿Está segura?». Su voz era apenas un susurro, como si temiera albergar demasiada esperanza. La anciana asintió con firmeza. «He visto esto antes, hace muchos años. Un sanador debe morir para renacer. Es parte del proceso». El doctor Ramírez sacudió la cabeza, visiblemente incómodo con lo que estaba escuchando. «Con todo respeto, doña Carmen, soy médico. No puedo aceptar». Pero sus palabras quedaron interrumpidas por un súbito movimiento de Lucero. El potrillo, que había estado quieto junto a Tormenta, comenzó a empujar insistentemente el cuerpo del viejo caballo con su hocico, relinchando con lo que parecía ser urgencia. «Está tratando de decirles algo», intervino Raúl, señalando al potrillo. «Miren cómo insiste». Lucero continuaba empujando a Tormenta, específicamente en la zona del pecho donde se encontraba la marca de la estrella invertida. Sus movimientos eran casi frenéticos, como si supiera que quedaba poco tiempo para algo crucial. Doña Carmen observaba con atención cada gesto del potrillo, asintiendo para sí misma como si estuviera confirmando algo que ya sabía. «El potrillo entiende», dijo. «Sabe lo que hay que hacer». Sin esperar a que alguien preguntara, la anciana se arrodilló junto a Tormenta, colocando sus manos sobre el mismo punto que Lucero había estado empujando. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en aquel idioma antiguo que nadie reconocía. Su voz, generalmente quebradiza por la edad, adquirió una cualidad extrañamente melodiosa, casi hipnótica. El doctor Ramírez observaba la escena con escepticismo profesional, pero algo en su expresión sugería que incluso él, hombre de ciencia, comenzaba a dudar de sus certezas. Martín, impulsado por un instinto que no podía explicar, se arrodilló al lado opuesto de doña Carmen, colocando sus manos sobre Tormenta. «¿Qué debo hacer?», preguntó en voz baja. «Cierra los ojos», respondió la anciana sin interrumpir sus cánticos. «Visualiza la enfermedad como una sombra oscura dentro de Tormenta. Visualízala saliendo de su cuerpo». Martín obedeció, sintiéndose algo ridículo al principio, pero decidido a intentar cualquier cosa que pudiera ayudar. Cerró los ojos y trató de concentrarse, de visualizar como le había indicado doña Carmen. Poco a poco, el resto de los presentes se unió a ellos. Raúl, el señor Juárez, incluso el doctor Ramírez, todos colocaron sus manos sobre el cuerpo de Tormenta, formando un círculo a su alrededor. Lucero, como entendiendo la importancia del momento, se quedó quieto,
observando con sus grandes ojos oscuros. Por varios minutos, nada pareció suceder. El cuerpo de Tormenta seguía inmóvil, sin signos de vida. Los cánticos de doña Carmen continuaban, su voz ahora más fuerte, más urgente. Y entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, ocurrió. Fue tan sutil al principio que Martín pensó que lo había imaginado. Un leve temblor bajo sus manos, como un estremecimiento apenas perceptible, recorriendo el cuerpo de Tormenta. Abrió los ojos, encontrando las miradas igualmente sorprendidas de los demás. Todos lo habían sentido. El temblor se intensificó, convirtiéndose en una especie de vibración que parecía emanar desde el interior mismo del caballo. La respiración de doña Carmen se aceleró, sus cánticos alcanzando un crescendo mientras sus manos presionaban con más fuerza sobre el pecho de Tormenta. Entonces, sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Del cuerpo de Tormenta, específicamente del punto donde todos habían colocado sus manos, comenzó a elevarse una especie de vapor o niebla oscura. Era tan tenue que resultaba casi invisible en la penumbra del establo, pero todos podían sentir su presencia, una sensación fría y opresiva que hizo que más de uno retrocediera instintivamente. La niebla se elevó lentamente, formando una pequeña nube sobre el cuerpo de Tormenta. Por un momento, pareció detenerse allí, flotando como si estuviera indecisa sobre qué dirección tomar. Luego, con un movimiento tan rápido que apenas pudieron seguirlo con la mirada, se dispersó en el aire, desapareciendo por completo como si nunca hubiera existido. Un silencio absoluto cayó sobre el establo. Nadie se atrevía a moverse, a hablar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte, como si temieran romper algún hechizo invisible. Fue Lucero quien rompió aquel momento de suspensión. Con un relincho agudo, el potrillo se acercó a Tormenta y presionó su hocico contra el cuello del viejo caballo, en el punto exacto donde debería sentirse el pulso. El doctor Ramírez, saliendo de su estupor, se acercó rápidamente. Con manos expertas, aunque ligeramente temblorosas, examinó a Tormenta, colocando sus dedos en varios puntos del cuello y el pecho del animal. «Esto es», murmuró, su voz traicionando su asombro. «Hay pulso, débil, pero está ahí». Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. El doctor Ramírez continuó su examen, cada vez más perplejo. «Está respirando. Sus signos vitales se están volviendo lentamente». Miró a doña Carmen con una mezcla de respeto y confusión. «No puedo explicar esto con ninguna ciencia médica que conozca». La anciana sonrió, sus ojos brillantes a pesar del evidente cansancio que ahora mostraba su rostro. «Algunas cosas no necesitan explicación, doctor, solo aceptación». Durante las horas siguientes, todos permanecieron en vigilia junto a Tormenta. Su condición mejoraba lentamente, con cada respiración, con cada latido. El color comenzaba a volver a su pelaje, y aunque seguía inmóvil, ya no tenía el aspecto de abandono que había mostrado horas antes. Lucero no se separó ni un momento de su lado, como si ahora fuera él quien velara por la recuperación de Tormenta. De vez en cuando, el potrillo relinchaba suavemente, como si estuviera comunicándose con el viejo caballo de alguna manera que solo ellos podían entender. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las rendijas del establo, Tormenta abrió los ojos. Su mirada, aunque cansada, tenía una claridad que sorprendió a todos. No era la mirada febril de un animal enfermo, sino la mirada serena de alguien que ha regresado de un largo viaje. Con un esfuerzo visible, Tormenta intentó levantar la cabeza. Martín se acercó de inmediato, ayudándolo suavemente. «Con calma, viejo amigo», murmuró. «Tienes tiempo».
El doctor Ramírez, que había pasado la noche monitoreando constantemente los signos vitales de Tormenta, sacudía la cabeza con asombro. Sus funciones orgánicas están estabilizándose a un ritmo increíble. Es como si todo su sistema estuviera reiniciándose, regenerándose. Miró a doña Carmen, que descansaba en un rincón del establo. Nunca he visto nada igual. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de cautelosa esperanza. La recuperación de Tormenta, aunque constante, era lenta. Como un anciano que despierta de una larga enfermedad, cada movimiento parecía costarle un esfuerzo considerable, pero su determinación era evidente para todos. Al tercer día después de su renacimiento, como lo llamaba doña Carmen, Tormenta consiguió ponerse en pie por primera vez. El momento fue celebrado por todos en la hacienda, quienes se habían congregado en el establo para presenciarlo. Sus piernas temblaban bajo su peso y por un instante pareció que volvería a caer, pero Lucero estaba ahí a su lado, ofreciendo su cuerpo como apoyo. «Es increíble cómo han intercambiado papeles», comentó Raúl, observando cómo el potrillo, apenas unas semanas atrás al borde de la muerte, ahora sostenía al viejo caballo con una fortaleza sorprendente para su edad. El doctor Ramírez, quien había decidido documentar todo el proceso en un estudio que ya planeaba presentar a sus colegas, aunque dudaba que muchos lo creyeran, asintió pensativo. Hay una simetría en todo esto que desafía cualquier explicación racional. Es como si ambos hubieran completado un ciclo, una transferencia de energía que va más allá de la simple recuperación física. La noticia del milagroso restablecimiento de Tormenta se había extendido por toda la región. Visitantes de haciendas vecinas e incluso de pueblos lejanos llegaban diariamente a El Robledal, esperando presenciar con sus propios ojos al caballo sanador, como ya lo llamaban. El señor Juárez, siempre respetuoso con la privacidad de los animales, había establecido horarios limitados para estas visitas, asegurándose de que Tormenta tuviera el descanso necesario para su recuperación. No es un espectáculo de circo, había explicado firmemente a un grupo de curiosos que exigían ver al caballo fuera del horario establecido. Es un ser vivo que ha pasado por una experiencia traumática y necesita tranquilidad. Pero incluso con estas restricciones, la fama de Tormenta crecía día a día. Historias sobre sus poderes sanadores, algunas exageradas hasta lo mitológico, circulaban por toda la región. Se decía que con solo tocar a un enfermo podía curarlo instantáneamente, que su aliento tenía propiedades milagrosas, que sus crines mezcladas con agua producían una poción que curaba cualquier dolencia. Doña Carmen, que seguía visitando la hacienda diariamente para supervisar la recuperación de Tormenta, escuchaba estas historias con una sonrisa indulgente. «Así es como nacen las leyendas», le comentó a Martín una tarde, mientras ambos observaban a Tormenta pastar tranquilamente bajo la sombra de un roble. «De hechos reales que se transforman con cada nueva boca que los cuenta. Pero el hecho real, lo que realmente sucedió con Tormenta y Lucero, es igual de extraordinario, ¿no?», preguntó Martín, aún procesando todo lo que había presenciado. La anciana asintió, sus ojos arrugados brillando con sabiduría. «Más extraordinario aún porque no necesita exageraciones para ser maravilloso. La verdadera magia no está en los poderes sobrenaturales que le atribuyen, sino en la conexión que estableció con el potrillo, en su disposición a sacrificarse por otro ser». A medida que pasaban las semanas, el cambio en Tormenta se hacía cada vez más evidente. No solo había recuperado su fuerza física, sino que su pelaje, antes apagado por la edad y la enfermedad, ahora brillaba con una luminosidad que recordaba a sus años de juventud. Sus movimientos, aunque todavía cautos,
Habían recuperado parte de la elegancia que lo había caracterizado como el semental más admirado de la región. Pero el cambio más notable estaba en su mirada. Había en sus ojos una profundidad nueva, como si hubiera vislumbrado algo más allá de este mundo durante su breve paso por la muerte. Quienes lo conocían desde antes notaban que ahora parecía observar todo con una curiosidad renovada, como si cada brizna de hierba, cada rayo de sol, fueran maravillas recién descubiertas. «Es como si hubiera rejuvenecido», comentó el señor Juárez a Martín, mientras observaban a Tormenta trotar junto a Lucero en el corral. «No solo físicamente, sino en espíritu». Martín asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería su patrón. Había algo diferente en Tormenta, una vitalidad que trascendía lo meramente físico. «Doña Carmen dice que es porque ha tocado el otro lado», respondió, «que cuando un sanador sobrevive al proceso de expulsión, regresa con una conexión más profunda con la vida». El señor Juárez, un hombre práctico que siempre había sido escéptico ante las supersticiones, ahora escuchaba estas explicaciones con un respeto que habría sido impensable semanas atrás. «Después de lo que hemos visto, Martín, creo que todos tenemos que reconsiderar lo que creíamos saber sobre el mundo». La relación entre Tormenta y Lucero se había transformado en algo que fascinaba a todos en la hacienda. Ya no era la dinámica de protector y protegido que había caracterizado sus primeras interacciones. Ahora parecían moverse como iguales, como compañeros que compartían un vínculo que ningún otro podía comprender completamente. Pasaban horas juntos, a veces simplemente pastando uno al lado del otro, otras veces trotando por los campos como si estuvieran inmersos en algún tipo de juego privado. Lucero, a pesar de su juventud, mostraba una madurez sorprendente en su trato con Tormenta, adaptando su paso al del viejo caballo, esperándolo pacientemente cuando éste necesitaba descansar. «Es como si hubieran intercambiado algo más que solo energía vital», comentó el doctor Ramírez un día después de observarlos durante horas. «Es casi como si Lucero hubiera adquirido parte de la sabiduría de Tormenta y Tormenta parte de la juventud de Lucero». La transformación no se limitaba a los dos caballos. Toda la hacienda El Robledal parecía haber sido tocada por lo que habían presenciado. Los trabajadores realizaban sus tareas con una nueva consideración hacia los animales, tratándolos con un respeto que iba más allá del cuidado habitual. Los visitantes que llegaban buscando presenciar al caballo milagroso se marchaban con una reverencia silenciosa, como si hubieran estado en presencia de algo sagrado. Incluso Luna, la madre de Lucero, que había permanecido al margen durante gran parte del proceso, ahora parecía aceptar la especial relación entre su cría y Tormenta. A menudo se la veía pastando cerca de ellos, como si formaran una pequeña familia improvisada. Un mes después del renacimiento de Tormenta, doña Carmen anunció que ya no necesitaba visitar diariamente la hacienda. «El ciclo está completo», explicó a Martín y al señor Juárez. «Tormenta ha expulsado completamente la enfermedad y ha recuperado su fuerza. Lucero está sano y fuerte. Mi trabajo aquí ha terminado». Con la partida de doña Carmen, la hacienda El Robledal parecía haber regresado a una aparente normalidad. Los trabajadores volvieron a sus rutinas diarias, el flujo de visitantes curiosos disminuyó gradualmente y la vida continuó su curso natural. Sin embargo, para quienes habían presenciado de cerca el extraordinario vínculo entre Tormenta y Lucero, nada volvería a ser como antes. El doctor Ramírez, quien había comenzado su participación en esta historia como un escéptico declarado, ahora pasaba largas horas en la biblioteca municipal, investigando antiguos textos sobre medicina veterinaria tradicional y leyendas indígenas relacionadas con animales sanadores.
Su artículo sobre la recuperación de Lucero y Tormenta, escrito con el cuidado científico que lo caracterizaba, pero sin omitir los aspectos inexplicables del caso, había sido rechazado por 3 revistas especializadas antes de que finalmente decidiera guardarlo en un cajón. «Quizás el mundo no esté listo para algunas verdades», le comentó al señor Juárez durante una de sus visitas, que ahora tenían más el carácter de encuentros amistosos que de revisiones médicas. «O quizás algunas verdades no necesitan ser publicadas para ser reales». El señor Juárez, por su parte, había experimentado una transformación notable en su forma de gestionar la hacienda. Siempre había sido un patrón justo, pero ahora mostraba una sensibilidad especial hacia todos los animales bajo su cuidado. Había implementado nuevos protocolos que priorizaban el bienestar animal por encima de consideraciones puramente económicas, algo que había generado comentarios escépticos entre otros hacendados de la región. «Mi padre solía decir que los animales son los maestros más silenciosos», le dijo a Martín una tarde mientras observaban a Tormenta y Lucero pastando juntos en la colina. «Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ahora». Raúl, quien había regresado brevemente a la universidad para completar sus estudios de veterinaria, ahora hablaba de especializarse en terapias alternativas y medicina holística animal, para disgusto de algunos de sus profesores más tradicionalistas. «Lo que presenciamos en el establo aquella noche cambió mi forma de entender la sanación», explicaba en sus cartas a su padre. «Hay conexiones entre los seres vivos que van más allá de lo que nos enseñan en las aulas. Pero quizás el más transformado de todos era Martín, el capataz, hombre práctico y de pocas palabras. Ahora pasaba cada momento libre observando a los caballos, especialmente a Tormenta y Lucero, como si en sus interacciones pudiera desvelar algún secreto universal que aún se le escapaba. Una tarde, mientras cepillaba a Tormenta, un gesto que se había convertido en un ritual casi sagrado para él, Martín notó algo que no había advertido antes. La marca en forma de estrella invertida en el pecho del caballo, que antes era apenas visible bajo su pelaje blanco, ahora parecía más definida, más brillante, como si hubiera sido dibujada con nueva intensidad. «Es como si el proceso lo hubiera marcado aún más profundamente», murmuró para sí mismo, pasando los dedos suavemente sobre la marca. En ese momento, como si hubiera escuchado sus pensamientos, Tormenta giró su cabeza y lo miró directamente a los ojos. Había en aquella mirada una profundidad que sacudió a Martín hasta lo más hondo. No era solo la mirada de un animal inteligente, era la mirada de un ser que comprendía cosas que iban más allá de las palabras humanas. «¿Qué viste al otro lado, amigo?», preguntó Martín en voz baja, sin esperar realmente una respuesta. «¿Qué secretos conoces ahora?». Tormenta resopló suavemente, inclinando su cabeza como si considerara la pregunta. Luego, en un gesto que pareció casi deliberado, dirigió su mirada hacia Lucero, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. Martín siguió su mirada, observando al potrillo que ahora crecía fuerte y saludable, sin rastro alguno de la misteriosa enfermedad que casi le cuesta la vida. Había en Lucero un aire de nobleza que parecía prematuro para su edad, como si la experiencia vivida le hubiera otorgado una madurez acelerada. Y entonces, como si una pieza de un rompecabezas invisible encajara en su lugar, Martín comprendió algo que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. «La marca», susurró, acercándose para observar mejor a Lucero. «También está apareciendo en él». Era sutil, apenas perceptible bajo el pelaje castaño del potrillo, pero ahí estaba, el contorno inicial de una estrella invertida, exactamente en el mismo lugar donde Tormenta tenía la suya. Con el corazón acelerado, Martín corrió hacia la casa principal para compartir su descubrimiento con el señor Juárez. Encontró al hacendado en su despacho,
revisando algunos documentos con expresión concentrada. «Señor Juárez, tiene que ver esto», dijo Martín sin molestarse en llamar a la puerta. «Lucero está desarrollando la misma marca que Tormenta, la estrella invertida». El señor Juárez levantó la vista de sus papeles, su expresión transformándose de sorpresa a comprensión. «El ciclo continúa», murmuró, levantándose para seguir a Martín. «Mi padre me contó que esto podía suceder, pero siempre pensé que era solo una leyenda más». Cuando llegaron al corral, encontraron a Tormenta y Lucero en lo que parecía ser una especie de juego. El potrillo corría en círculos alrededor del viejo caballo, quien, a pesar de su edad, participaba con una agilidad sorprendente, girando para seguir los movimientos de su joven compañero. «Mire», dijo Martín, señalando el pecho de Lucero cuando el potrillo se detuvo momentáneamente. «Está justo ahí, comenzando a formarse». El señor Juárez observó con atención, asintiendo lentamente. «La leyenda dice que el don puede transmitirse», dijo en voz baja, como si temiera que otros pudieran escuchar. «No por sangre, sino por conexión espiritual. Un sanador puede elegir a su sucesor». «¿Está diciendo que Tormenta está pasando su don a Lucero?», preguntó Martín, asombrado ante la posibilidad. «Eso parece», respondió el señor Juárez. «Y tiene sentido, ¿no crees? Tormenta está en sus últimos años, por más que este milagro le haya dado nuevas fuerzas. Lucero apenas comienza su vida». Observaron en silencio cómo los dos caballos continuaban su extraña danza, moviéndose con una sincronía que parecía imposible entre dos seres tan diferentes en edad y experiencia. «Es como si estuvieran comunicándose», murmuró Martín, «como si Tormenta le estuviera enseñando algo. El tiempo, ese río imparable que todo lo transforma, siguió su curso en la hacienda El Robledal. Las estaciones se sucedieron unas a otras, cada una trayendo sus propios colores, olores y ritmos a la vida diaria. El invierno dio paso a una primavera exuberante, que a su vez se dio ante un verano cálido y generoso, y con cada día que pasaba, el vínculo entre Tormenta y Lucero se profundizaba, adquiriendo matices que ninguno de los observadores humanos podía comprender completamente. La marca en el pecho de Lucero se había vuelto cada vez más definida, un reflejo exacto de la que Tormenta llevaba desde su nacimiento. Pero no era solo esta señal física lo que evidenciaba la transmisión del don. Había algo en la forma en que Lucero observaba a los otros animales, una atención especial que prestaba a cualquier signo de malestar o enfermedad que recordaba poderosamente a Tormenta. Una mañana de otoño, cuando las hojas doradas comenzaban a cubrir los senderos de la hacienda, ocurrió el primer incidente que confirmó lo que muchos ya sospechaban. Una de las yeguas jóvenes, Canela, había desarrollado una cojera repentina que preocupaba a todos. El doctor Ramírez, tras examinarla, diagnosticó una infección en el casco que requeriría tratamiento prolongado y reposo absoluto. Esa noche Martín, quien ahora dormía regularmente en una pequeña habitación junto al establo principal, fue despertado por un sonido inusual. Al asomarse, vio algo que le quitó el aliento. Lucero, ahora un joven caballo de porte elegante, estaba echado junto a Canela, en la misma posición protectora que Tormenta había adoptado con él meses atrás. Y a pocos metros, observando la escena con lo que parecía ser aprobación, se encontraba Tormenta. «Está sucediendo de nuevo», murmuró Martín, comprendiendo al instante lo que presenciaba. No quiso interrumpir aquel momento sagrado. En silencio regresó a su habitación, pero no pudo volver a dormir. Al amanecer, fue el primero en acudir al establo, encontrando a Lucero aún junto a Canela. Tormenta, por su parte, se había retirado a su rincón habitual, donde observaba con esa mirada serena y profunda
que había desarrollado desde su renacimiento. El doctor Ramírez, al llegar para su revisión matutina, no podía creer lo que veía. La infección que el día anterior había mostrado signos de estar extendiéndose, ahora parecía estar remitiendo visiblemente. Canela, que había estado apática y claramente adolorida, ahora mostraba un brillo renovado en su mirada. «Es extraordinario», murmuró el veterinario, examinando minuciosamente el casco de la yegua. «La inflamación ha disminuido considerablemente, y la herida está cicatrizando a una velocidad que no tiene explicación médica». Martín dirigió su mirada hacia Lucero, notando los signos sutiles de agotamiento en el joven caballo. No eran tan evidentes como los que Tormenta había mostrado durante su proceso de sanación con Lucero, pero estaban ahí. Un ligero apagamiento en su pelaje, una sutil disminución en su energía habitual. «Ha heredado el don», dijo simplemente Martín, señalando a Lucero. «Pero parece que lo está manejando de forma diferente. No está absorbiendo toda la enfermedad de golpe como lo hizo Tormenta». El doctor Ramírez observó con atención a Lucero, asintiendo lentamente. «Es como si hubiera aprendido una versión más sostenible del proceso», reflexionó. «Está sanando gradualmente, sin poner en riesgo su propia vida. Fascinante». Durante los días siguientes, Canela se recuperó completamente, confirmando el éxito de la intervención de Lucero. Pero lo más sorprendente fue que, a diferencia de Tormenta después de su proceso con Lucero, el joven caballo no mostró signos de deterioro grave. Parecía cansado, sí, pero no al borde de la muerte como lo había estado su mentor. «Ha perfeccionado el don», comentó el señor Juárez a Martín, mientras observaban a Lucero reponerse gradualmente, pastando tranquilamente junto a Tormenta. «O quizás Tormenta le ha enseñado a usarlo de manera que no lo consuma por completo. Este patrón se repetiría en los meses siguientes. Cada vez que un animal en la hacienda mostraba signos de enfermedad o lesión, Lucero acudía a su lado, ofreciendo su particular forma de sanación. Y cada vez, Tormenta observaba desde la distancia, como un maestro satisfecho con el progreso de su alumno. Pero el tiempo, implacable siempre, continuaba su marcha. Tormenta, a pesar de la vitalidad que había recuperado tras su extraordinaria experiencia, era un caballo anciano. Los años pesaban sobre sus huesos, y aunque su espíritu seguía siendo fuerte, su cuerpo comenzaba a mostrar los inevitables signos del envejecimiento. Una tarde de invierno, cuando una suave nevada cubría los campos de El Robledal con un manto blanco, Martín encontró a Tormenta y Lucero en la colina favorita del viejo caballo. Estaban quietos, uno junto al otro, contemplando el valle que se extendía a sus pies. Había en aquella escena una paz tan profunda, una comunión tan perfecta, que Martín no se atrevió a acercarse demasiado, temiendo romper el hechizo del momento. Al día siguiente, cuando Martín fue a buscar a Tormenta para su paseo matutino, lo encontró echado en su lugar habitual en el establo, con Lucero a su lado. El viejo caballo respiraba con dificultad. Sus ojos, aunque lúcidos, mostraban un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. «Es hora, ¿verdad, amigo?», murmuró Martín, arrodillándose junto a Tormenta y acariciando suavemente su cuello. El caballo lo miró con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, y Martín supo que había llegado el momento. No había enfermedad, no había dolor agudo, solo el final natural de una vida larga y extraordinaria. La noticia se extendió rápidamente por la hacienda. El señor Juárez, Raúl, el doctor Ramírez, todos acudieron al establo para despedirse del caballo que había cambiado sus vidas. Incluso doña Carmen, enterada por algún medio misterioso de lo que estaba ocurriendo, apareció con su paso lento, pero seguro. «Ha completado su ciclo», dijo la anciana,
colocando una mano arrugada sobre la cabeza de Tormenta. Ha transmitido su don y puede partir en paz. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el establo con una luz dorada, Tormenta cerró los ojos por última vez, rodeado de todos aquellos que lo habían amado. Su respiración se volvió cada vez más lenta, más suave, hasta que finalmente cesó por completo. No hubo agonía, no hubo lucha, solo una transición tranquila, como quien se duerme después de un día de trabajo bien hecho. Lucero, quien había permanecido junto a su mentor hasta el final, emitió un suave relincho que pareció resonar en el corazón de todos los presentes. No era un sonido de tristeza, sino más bien una despedida, un reconocimiento del ciclo completado. Enterraron a Tormenta en lo alto de su colina favorita, desde donde se podía contemplar toda la extensión de la hacienda El Robledal. Colocaron una simple placa de piedra que decía: Tormenta, sanador, maestro, amigo. Pero el verdadero monumento a su memoria no estaba en esa piedra, sino en el legado que había dejado, en Lucero, que ahora llevaba su don, en las vidas de todos los que habían sido testigos de su extraordinario viaje, en las historias que se contarían por generaciones. Y así, mientras la vida en la hacienda continuaba su curso, mientras nuevos potrillos nacían y crecían bajo el cuidado vigilante de Lucero, el espíritu de Tormenta seguía presente, recordándoles a todos una verdad eterna, que el amor y el sacrificio son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de trascender incluso las barreras entre especies, capaces de sanar no solo los cuerpos, sino también las almas.